Bueno, vamos a ver la clase 44 de transferencia de calor. Entonces, como recordatorio, estamos en la parte de equipo de transmisión de calor. Ya vimos diferencia de temperatura media logarítmica, por ahí con el coeficiente de calor. Ya hicimos un problema. Y luego viene cálculo de intercambiadores de doble tubo. Sigue siendo parte del 7.3 de doble tubo. Entonces nos vamos a detener un poquito ahí para después pasar a esto, ¿no? De tubos y coraza. Y pues esto lleva algo de tiempo. A ver hasta dónde llegamos. Quizás hacemos un condensador para poder cumplir con el punto 8. Y esto pues quedaría de tarea ya. No tendría caso meternos tanto en esto, no nos da tiempo meternos bien. Lo importante es que quede bien lo de intercambiadores. Entonces, correlaciones para el cálculo de coeficiente de transferencia de calor de película H en tuberías y tubos en intercambiadores, ¿no? Entonces vamos a ver intercambiadores de doble tubo. Dice aquí sin cambio de viscosidad, o podríamos decir que no hay mucha variación de la viscosidad en el fluido con respecto a la temperatura, ya sea porque no hay mucha diferencia de temperatura o porque el fluido no cambia tanto, ese fluido, su viscosidad con la temperatura. Y por lo tanto podemos considerar que en la pared del tubo y en el fluido en general, la viscosidad se mantiene constante. Entonces dice, para flujo laminar, reinos menores de 2100, podemos aplicar esta expresión, calentamiento y enfriamiento de fluidos. Esta expresión que vemos acá, si vemos, esto es Reynolds, esto es el Pran, y esta es la relación de diámetro en longitud o longitud entre diámetro. En algunos casos le llaman esto diámetro equivalente. Y también esta la podemos transformar en esta expresión, ¿no? Y esto es lo que decíamos, esta es la viscosidad la viscosidad en el fluido entre la viscosidad en la pared. Cuando este término lo tomaríamos en cuenta si hay variación de la viscosidad con la temperatura, y si no, esto prácticamente se hace 1, ya no lo tomamos en cuenta, ¿no? Para reinos arriba de 10.000, dice, se puede utilizar esta ecuación. Esta es la ecuación número 28, dice, de las tablas. A ver, vamos a ver si es cierto. No sé si sea de estas tablas que estamos usando. $28. Sí es, ¿no? La ecuación de Sider y Tate. Es una de las ecuaciones de Sider y Tate. Esta parece ser, ¿no? La 28 es 0.027 reinos a la 4 quintos, que es igual a 0.8, ¿no? Pran al 1/3 y viscosidad entre viscosidad en la pared o en la superficie. Aquí le ponen S, en otros le ponen W. Ojo. Algunos le ponen aquí W, que significa de la pared, o S, que significa de la superficie. A la 0.14. Vamos a ver si es esa. O efectivamente es esa. Donde esto es Reynolds, esto es Pran a la 1/3. Aquí se aparece como 0.8, lo que les comentaba. Porque aquí en las tablas aparece en lugar de 0.8 como 4 quintos, que es lo mismo. Dice Reynolds del diámetro y Pran a la N. No, perdón, es la 28. Y Reynolds a la 4 quintos y Pran a la 1/3, ¿no? Entonces, es esa, ¿no? Pran a la 1/3. Y la viscosidad, aquí en lugar de S aparece como W. Aquí yo ya la escribí como viene en la tabla, ¿no?
Ya le puse Reynolds, aunque ahí dice Reynolds D, que significa que es de Reynolds en función del diámetro. ¿Qué diámetro? Pues depende. Si estamos dentro de la tubería, pues es diámetro interno, ¿no? Dice, las dos ecuaciones anteriores son aplicables para líquidos orgánicos, soluciones acuosas y gases. Ok, las dos ecuaciones anteriores son aplicables para líquidos orgánicos, soluciones acuosas y gases, para todo eso. Bueno, y aquí es donde sí nos dice efectivamente en qué intervalos, ¿no? De reinos mayores de 10.000 ya habíamos comentado, pero también Planck entre 0.7 y 17.600, o sea, valores muy grandes de Planck y relaciones LND mayores de 10. Ojo, esto lo vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Esta longitud entre D, porque muchas veces en lugar de usar esa expresión podemos utilizar algunas gráficas, ¿no? Dice aquí, H también se puede obtener mediante factor JH, de Chilton, Colburn. Dice, se puede obtener la figura 24, página 939 del libro del Ken. Y JH, como podemos ver, es igual a esto que es Nusselt, al Prandtl a la menos un tercio, y también la relación viscosidad en la pared a la menos 0.14. Si yo de aquí despejo Nusselt, me va a quedar que Nusselt es igual a JH por Prandtl a la un tercio, y viscosidad entre viscosidad en la pared a la 0.14, positivos, ¿no? Van a pasar del otro lado. O sea, de aquí despejo Nusselt, y esto es igual a JH, esto que es Prandtl, pasaría del otro lado, dividiendo, pero lo subo como a un tercio positivo, y viscosidad entre viscosidad de la pared, también pasa dividiendo, pero lo voy a pasar multiplicando como positivo, 0.14. Entonces esta es la expresión, ¿no? Nusselt, y de aquí de Nusselt ya vimos que vamos a obtener a H. Le llamamos así cuando estamos dentro de la tubería. ¿Ok? Entonces, aquí ya habíamos dicho esto, ¿no? No importa por dónde metamos los fluidos, el problema anterior nosotros metimos los fluidos, el fluido caliente, lo metimos por acá, por acá. Voy a abrir el documento. Bueno, para no abrirlo es lo mismo que nosotros habíamos hecho esto, ¿no? Por aquí metimos el fluido frío, TF, que es el punto 2, y por aquí sale el fluido caliente, ¿no? Aquí entra el fluido caliente, este es el tubo. Por aquí entraba el fluido caliente, aquí era TF1, porque en nuestra nomenclatura tomamos este extremo como 1, y este extremo como 2. Entonces aquí salía el fluido caliente 2, ¿no? TC1, TC2 y TF3, temperatura fluida 2, el fluido frío 2, temperatura fluido frío 1. Así estaba en el anterior, hicimos el cálculo de ahora sí lo voy a abrir, de la MLDT. A ver si puedo, me estorba esto. Aquí está, era el documento 15, ¿no? O 14, o si 15. Vamos a ver si era el último problema que hicimos. Este de acá.
dice que entra, el fluido caliente entra a 110, aquí se ve, ¿no? Entra a 110 y sale a 75, el fluido sale a 35 y sale a 75, y si ahí calculamos la temperatura media logarítmica, simplemente es 110 menos 75 da 35, lo pongo aquí, y luego aquí es 75 menos 35 que da 40, ¿no? Entre el logaritmo otra vez esta diferencia, 35 entre 40. Y esto da 37.4444. Y en el caso del problema de este, aquí está, ¿no? Aquí lo que comentábamos, no importa por dónde metemos el fluido, aquí lo metimos el caliente por el ánulo, ¿no? Que pase por el ánulo, entra aquí el caliente y sale aquí el caliente. Y el fluido va dentro del tubo. Por supuesto, entra 110, sale 75 y el fluido frío entra 35 dentro del tubo y sale a 75. Y si calculamos la temperatura media logarítmica da igual, 37.444. Entonces, en este caso, mientras las temperaturas de los fluidos de entrada y salida no cambien, no importa por dónde yo los meta. En este caso estoy metiendo el fluido frío por dentro del tubo. Y en el otro, aquí son los mismos valores, pero ahora estoy metiendo el fluido caliente por dentro del tubo y el fluido frío por el ánulo, ¿no? Y son las mismas temperaturas, el fluido frío entra a 35, sale a 75. Y el fluido caliente entra a 110 y sale a 75, ¿no? ¿Ok? Aquí igual entra a 110, sale a 75, pero aquí lo estamos metiendo no por el tubo interno, por el ánulo. Y aquí lo estamos metiendo por dentro del tubo interior, ¿no? Y la MLDT o MLTD, la media logarítmica, temperatura, sigue dando lo mismo, no varía, 37.444. Y por acá también nos dio, ¿dónde es acá? 37.4444. Entonces, esto sería mucho más práctico hacerlo en el pizarrón, ¿no? Lo demostramos rápido. Bueno, espero que se haya quedado entendido. No importa por dónde metamos los fluidos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque yo estoy acostumbrado a o sea, inicialmente yo calculo la temperatura media logarítmica sin saber efectivamente por dónde voy a meter los fluidos. Ojo, cuando yo tengo un problema de intercambio de calor de un fluido que quiero enfriar y un fluido que quiero calentar, o quiero enfriar un fluido por medio de agua, yo todavía no sé por dónde voy a meter el agua y por dónde voy a meter el otro fluido. Por ejemplo, vamos a poner gasolina. Gasolina que sale caliente y yo la voy a enfriar con agua. Entonces, podría meter el agua por el tubo o por el ánulo, ¿no? Eso quizás ya más adelante lo tengan bien definido, pero pues ahorita no lo sabemos. Eh, Sobre todo cuando tengo dos fluidos muy parecidos, ¿no? Por dónde meto uno y por dónde meto el otro. Entonces, como yo todavía no sé por dónde voy a meter el fluido caliente y el fluido frío, yo acostumbro siempre meter el fluido caliente por el ánulo, pero no importa, ¿no? No importa, si yo lo metiera por el tubo interno, yo ya puedo calcular la media logarítmica porque no va a variar. Ya vimos, no importa por dónde metamos el fluido, si las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos no cambian, no importa por dónde yo los meta, ¿no? No me va a dar la misma media logarítmica. O sea, si aquí dice que entra a 110 y sale a 75, no importa que después yo diga que entra por acá y sale por acá, pero igual a 110 y sale a 75, ¿no? Esas temperaturas, ¿no? Bueno,
Entonces, eso es básicamente para decir, bueno, yo todavía no sé por dónde voy a meter los fluidos y yo ya estoy calculando la media logarítmica, suponiendo que meto ya, que tengo un arreglo, que ya estoy metiendo un fluido, el fluido caliente, por ejemplo, por el ánulo y el fluido frío el tubo interno, aunque después, ya después que calcule la media logarítmica al final, termine yo intercambiando o ya no vayan así. Ya en la realidad después los cambio, pero como la media logarítmica que quería yo calcular no va a cambiar, pues esa, aunque todavía no sepa exactamente por dónde voy a meter los fluidos, yo ya lo puedo calcular, ¿no? Entonces, nos haga una tabla, dice, de conexiones para intercambiadores de doble tubo. Estas ya son como tubos, podríamos decir estándar. IPS, son tubos IPS que le llaman Iron Pipe Size, medida de tubería de acero. Ojo que esto es lo que comúnmente utilizan el calibre. No sé por qué para los cambiadores de doble tubo utilizan más el calibre en vez de utilizar la cédula, ¿no? Eh, Perdón, en los cambiadores de tubos envolventes, ¿ok? No utilizan la cédula, utilizan el calibre. En esta sí, esto es lo que nosotros conocemos como Iron Pipe Size, donde se utiliza de referencia las tablas de cédulas, ¿no? Entonces, vamos a abrir un poco acá. Aprovechar que nos dicen por acá. ¿Dónde está? Acá está. Aprovechar que nos dicen que otra forma de calcular que habíamos mencionado. Aquí. Cancelar. Entonces, aprovechar que habíamos mencionado que para calcular también el coeficiente, este coeficiente H, podemos utilizar la figura 24 de la página 939, ¿no? Entonces vamos a revisar esa primero, en el libro del Kern, que ya por ahí les pasé, y es en el apéndice también, en la página 939, a ver por dónde anda, página 939. Ok, es esta, ¿no? Por supuesto, lo mejor es figura 24, página 939. Lo mejor es sacarle copias a porque aquí no se ve muy bien, ¿no? Cuando tiene uno el libro físico, le saca uno copias y ya con un lápiz, una regla, checa uno esto, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer es entrar con el número de Reynolds y topar con estas líneas y leer el valor de este lado que es JH. Este JH aquí nos dicen que es toda la ecuación que pusimos ahí, esta ecuación. Y ya teniendo ese valor de JH, despejamos HI de ahí. Calculamos el PRAN, sabemos el diámetro K. Y también nos decían que se utiliza una longitud. Por ejemplo, en esta expresión, era lo raro que decían una longitud entre el diámetro, ¿no? También puede ser un inverso, un diámetro entre longitud. Dependiendo cómo esté la gráfica. Aquí es longitud entre el diámetro. Aquí nos dan una L entre D. Nos dan varios numeritos, es lo que les decía. El problema es que en esta... Yo comúnmente les paso el libro para que le saquen copias, pero pues aquí en este PDF no se ve muy bien estos valores de acá, ¿no? Entonces tenemos que calcular la longitud del tubo entre el diámetro del tubo y en este valor entramos con el Reynolds, leemos este valor y nos vamos al lado izquierdo, ¿no?
hay una ventaja que comúnmente esto es para reinos muy pequeños, comúnmente nuestros problemas de transferencia de calor andan por acá, andan en valores por acá, y arriba de los 10.000. Y aquí prácticamente ya casi no es una línea, ya casi no necesitamos la relación LND. Prácticamente ya en valores altos que comúnmente se utilizan en cambiadores, ya tenemos una sola línea y ya nada más vamos, topamos con esa línea y leemos JH, ¿no? Y la otra opción para este tipo de cambiadores es utilizar la ecuación, ¿no? Ok, creo que ya cerré el libro, pero quería mostrar esto. Estas tuberías, bueno, más adelante, ¿no? Estas tuberías son las tuberías que ustedes ya conocen. Por ahí deben de tener tablas de tubería, cédula 40, etcétera. Y este es el diámetro nominal, ¿no? Diámetro nominal y ya la cédula nos dirá qué tipo qué espesor tenemos, qué diámetro interno y el diámetro externo, ¿no? Ok. Es en el caso de cambiadores de doble tubo. Entonces vamos para, para ejemplificar cómo vamos a hacer todo esto, ya tenemos la parte teórica, las bases. Vamos a ir haciendo un problema y al irlo haciendo vamos a ir entendiendo cómo trabajamos este tipo de problemas. Vamos a hacer un problema del mismo Kero, aquí en la página donde viene, y dice, se desea calentar o se desean calentar 9.820 libras por hora de benceno frío de 80 a 120, o sea, el benceno está frío le llaman que va a 80 grados Fahrenheit, y de ahí lo queremos calentar hasta 120 grados Fahrenheit. Se va a usar tolueno, por algunas situaciones el tolueno viene caliente, que se enfría de 160, o sea, este tolueno viene de 160 a 100 grados Fahrenheit. O sea, este benceno va a estar viniendo de algún proceso ya caliente a 160 grados Fahrenheit y se va a enfriar hasta 100 grados Fahrenheit. Dice, a cada corriente se le asignará un factor de ensuciamiento de obstrucción, o de suciedad, o factor de obstrucción, o ¿cómo le habíamos llamado? Creo que así, ¿no? No me acuerdo si le pusimos otro nombre, dice. De punto 001, o sea, a cada corriente, ¿se acuerdan que con el tiempo, aunque cuando no esté nuevo, con el tiempo se va a formar suciedad dentro del tubo y por fuera, después va a tener la pared del tubo y por fuera también? Entonces, ambas corrientes le vamos a poner aquí que en un futuro va a tener un factor de ensuciamiento aquí de punto 001, tanto por dentro como por fuera. ¿Ok? Esto ya habíamos comentado, puede ser de tablas, de experiencia, etcétera. Comúnmente en estos problemas nos los dan, ¿no? Nos los da el problema, pero si no, pues tendríamos que ir a tablas dependiendo de estos compuestos que tenemos, ¿no? Eh, Quizás si por adentro va un fluido que esté más sucio, tendrá un factor de obstrucción mayor, ¿no? En este caso, pues parece ser que los fluidos no son, o son muy parecidos en cuestión de que formen suciedad o cosas ahí que obstruyan la transferencia, que se peguen a la tubería, que son benceno y tolueno no son muy parecidos, entonces tienen un factor igual, ¿no? De punto 001 dice, y la caída de presión permitida para cada corriente es de 10 libras por pulgada cuadrada. Ok, ojo con esto. Esto es muy común que ya en las firmas de ingeniería ponen un valor de diseño de caída de presión en las líneas, ¿no? En las corrientes. O sea, a la hora de que entre el cambiador va a haber caída de presión. Y comúnmente estos valores son las máximas que pueden tener. No se puede pasar de esto. Como vas a diseñar, nosotros tenemos que ver cómo cumplir con esto, ¿no? Algunas empresas quizás permitan más, permitan quizás 15 libras por pulgada cuadrada, ¿no? En este caso, es muy común tomar una caída de presión de 10 libras por pulgada cuadrada. Dice, se dispone de cierto número de horquillas
de tramos rectos de 20 pies de longitud, de 2 por 1, un cuarto IPS, cédula 40. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen por acá, ¿no? De 2, o sea, es el tubo exterior, por 1, un cuarto, o sea, es el tubo interior. Yo voy a tener un tubo interior que tiene un diámetro nominal de 1, un cuarto, y otro tubo exterior que tiene un diámetro nominal de 2. Ojo, son diámetros nominales, ¿no? No quiere decir que sea el diámetro externo o interno, eso hay que ir a tablas para ver. Sobre todo, de aquí sí requerimos el diámetro interno y externo, de este tubo interior, o sea, de 1 un cuarto, cuál es el diámetro interior y cuál es el diámetro exterior, ¿no? Y esos son cédula 40, dice. La pregunta es, ¿cuántas horquillas se requieren para llevar a cabo la transferencia de calor? Recordar que una horquilla son dos tubos así, ¿no? Dos dobles tubos, ¿no? Otro tubo va por acá y hacen la vuelta en un... Ya las habíamos puesto por ahí. Les pasé una imagen. Déjenme checar por acá. Y aquí podemos ver, esa es una horquilla, ¿no? Esto de acá es una horquilla en el cual tengo un tubo interior y un tubo exterior. El fluido por el tubo exterior entra por acá, es entrada al ánulo, y por acá entra dentro del tubo el fluido, ¿no? Entonces entra por acá y va por fuera del tubo y después baja y sale por acá. Y del tubo entra por acá y pasa por acá y sale, ¿no? Todo esto es una horquilla de temperatura, ¿no? O sea, pueda bajarle la temperatura al benceno, no, perdón, pueda calentar la temperatura al benceno, estos 9820 libras por hora, pueda calentarle su temperatura de 80 a 120 grados Fahrenheit. Por supuesto, para que se pueda llevar a cabo esto, requiero que el tolueno vaya a temperaturas mayores que estas, ¿no? En este caso va a 160, mucho mayor que a la que va a calentarse el benceno. Entonces vamos a usar el método de Chem, del libro Chem es muy famoso, el método principal de diseño. Aquí yo de una manera práctica yo dibujo como el cambiador que entra un fluido frío y sale un fluido frío. Ya comentamos, ahorita todavía no sé por dónde voy a meter el fluido caliente y el fluido frío, si lo voy a meter por el ánulo o por dentro del tubo. Comúnmente si yo digo que el tubo, que esto va por dentro del tubo, tendría que dibujar aquí el tubo, ¿no? Ok, y esto diría que va por fuera del tubo. Pero como no importa tanto ahorita, simplemente yo estoy diciendo, bueno, en el cambiador va a entrar un fluido caliente de 160 y este se va a enfriar a 100 y un fluido frío de 80 a 120. Lo único que me dan de este fluido frío es el peso. Le puse el peso del fluido frío F de 1820 libras por hora, que es el benceno, que es el fluido frío. El tolueno es el fluido caliente. Entonces, la manera más práctica, aquí empezamos diciendo que no estamos considerando que cambie mucho la viscosidad y es lógico, ¿no? Estos líquidos, tolueno y benceno, pues, su viscosidad no varía mucho con la temperatura, no como los aceites, ¿no? Muy viscosos, aceites lubricantes, etcétera. Entonces, aquí no vamos a tomar en cuenta eso y también la forma entonces más práctica de encontrar sus propiedades son por medio de la temperatura promedio. Entonces, dice aquí la temperatura del fluido frío media será, el fluido frío sale a 120 y entra a 80, 120 más 80 entre 2, que son 100 grados Fahrenheit. Y la temperatura del fluido caliente media es entre 160 y sale a 100,
entre 2, aquí ya se borró el 2, y esto me da 130. A estas temperaturas yo voy a buscar para el benceno el CP, dice de figura 2, página 909 del Kern. Yo busco a 100 grados su CP del benceno y del tolueno a 130. Y aquí las tengo. Esta es la figura 2, página 99. Creo que ya borré más bien quité el libro. Vamos a volverlo a abrir. Este es un problema porque tarda o se tarda mucho. Ya lo abrió, no lo ha abierto nada. Y creo que no. Creo que me pasa mucho esto que según le doy doble clic y no abre. Otra vez, a ver si abre. Y aparentemente lo está abriendo. Ahí está. Entonces, ¿qué decía? Página 99, ¿no? Vamos a la página 99. Y aquí está, ¿no? Calores específicos, ojo, como son líquidos, hay que ir hasta que dice de líquidos, ¿no? Y esto es fácil, pues aquí nada más es buscar el benceno y el tolueno y a sus temperaturas, que era, nada más vamos a hacer uno a 100 grados Fahrenheit, es la del fluido frío que es el benceno, temperatura media es a 100 y de ahí es .425, dice. Entonces, simplemente es buscar aquí el benceno, aquí está. Y el benceno dice que es el número 23, entonces pues hay que buscar el número 23. Aquí entonces estos numeritos. 23 está por acá. Como les digo, pues es mejor usar el libro o copia del libro directamente. Aquí está el 23. Y decía que a 100 grados, ¿no? Aquí por la escaneada luego no se ve muy bien. Por ejemplo, aquí ni se ve que dice, debe ser 150 ahí, porque el 100 está acá, ¿no? Ojo que son Fahrenheit acá. Que es lo que teníamos, ¿no? 100 Fahrenheit, 23. Y de aquí tenemos que trazar, de hecho aquí ya creo que ya había trazado, ¿no? Una línea recta de 100 grados al 23 con una regla a trazar y leer. Leer por acá dará cerca del punto 4. Ya leyendo bien, por aquí nos dice que es punto cerca del punto 4 de ver, punto 42.5, ¿no? De la misma manera ahora buscar el tolueno a 130 y me da punto 44 en la misma gráfica. Y de aquí vamos a tener que Q del fluido frío es igual a Q del fluido caliente. O como aquí también estamos viendo ahorita nada más calentadores, no hay cambio de fase. Eso sería el siguiente tema que es este condensador. En este caso nada más estamos diciendo que cambia su temperatura. O sea, los fluidos están perdiendo, están adquiriendo calor sensible, que es cuando cambia la temperatura, y la forma de calcular el calor es por medio de la masa, el Cp y el delta T, ¿no? Entonces la cantidad de calor que le va a dar el fluido caliente al fluido frío es la misma, ¿no? Por eso aquí es masa Cp del fluido, delta T del fluido frío, y luego masa Cp y delta T del fluido caliente, ¿no? Va a ser igual. Siempre se supone que todo el calor se va a transferir, que no hay pérdidas, ¿no? Después ya se meterá un poco cuestiones de eficiencia para eliminar problemas ahí de que no siempre se va a transferir exactamente todo, pero se parte de ahí, ¿no? Entonces lo que yo quiero calcular es cuánto tolueno voy a meter para que pueda yo llevar a cabo esta transferencia, porque me dan la cantidad de benceno que tengo que calentar de 80 a 120.
Y el tolueno que nada más de 160 a 100, pero no me dicen cuánto, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es cuánto tolueno voy a usar. Entonces, simplemente de aquí yo digo, el benceno es 9820 libras por hora, su CP del benceno y la temperatura del benceno que va a ir de 80 a 120, ¿no? De 80 a 120. Y eso va a ser igual a la masa ahora del fluido caliente, que es el tolueno, por su CP, punto 44, y su temperatura que va a ir se va a enfriar de 160 a 100. 160 menos 100. Ojo, yo aquí a propósito, para que esto quede igual, yo estoy poniendo estas diferencias de temperatura que me den positivas, para que ambos valores me den positivos. Así de práctico, para ser práctico, ¿no? Entonces, esto me da, de aquí despejo W, está la masa del fluido caliente que es el tolueno, y me da este valor, ¿no? En libras por hora, y esta es la cantidad de tolueno que yo requiero para llevar a cabo el proceso, ¿no? Y ahora voy a calcular la cantidad de calor porque requiero ver cuánto calor voy a estar transmitiendo de fluido caliente al fluido frío. Puedo usar cualquiera de las dos. Esto, de aquí estoy calculando el calor y de aquí también. Bueno, yo aquí voy a usar el fluido frío. Los 9820 por punto 42.5 por 120 menos 80 son 166.940 BTUs por hora, los que va a estar aceptando el fluido frío del fluido caliente, ¿no? Ya tengo Q. Ojo, para ser más prácticos tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo un número de horquillas, ¿no? O sea, ¿cuántas estas unidades, estas que vimos así como el tubo en U, requiero, ¿no? Y vienen son dos tubos cada horquilla, ¿cuántas? Pero para saber el número de horquillas, yo esto lo voy a trabajar en función de el área, ¿no? El área de transferencia. Primero yo tengo que saber cuánta área de transferencia y luego el área aquí de transferencia va a ser medida por el tubo interior, el diámetro exterior del tubo interior, por eso le pongo el 0. Es el diámetro, este diámetro exterior va a ser el área de transferencia, ¿no? Entonces, en base a eso, yo voy a saber cuántos tubos, ¿no? Porque yo sé que el área de cada tubo por tubo es igual a pi, el área de transferencia, o sea, de toda la superficie externa, ¿no? Pi por D por la longitud de cada tubo, ¿no? Ok. Entonces, este va a ser el área de cada tubo, pero yo voy a calcular el área total. Si yo tengo el área total, este será el área por tubo. Si yo tengo el área total, el valor que me dé entre el área por tubo me va a dar, esta área por cada tubo me va a dar el número de tubos. Ok, el área total, entre el área de cada tubo me va a dar el número de tubos. Se me van las unidades del área y me queda el número de tubos. Y yo después ya voy a saber que cada horquilla requiere 2 tubos. Entonces vamos a suponer, si me dice que son 6 tubos los que yo requiero, entonces serían 3 horquillas, porque cada horquilla tiene 2 tubos, ¿no? Entonces, el problema en sí es cuánto vale esta área total. Esta de aquí, esta área total es el chiste. ¿Cuánto vale esa área total? ¿Ok? Y esa área total la vamos a calcular con la expresión que ya sabemos que Q es igual a U por esa área total de transferencia. Este U también va a ser referido al diámetro externo por una de diferencia de temperatura, pero vamos a usar la ML de T. Okay. Entonces, ¿qué requiero yo? Calcular A. Requiero Q, pero ya aquí ya lo calculé. Ya calculé Q. Requiero calcular ML de T, es fácil, ¿no? Y de ahí el problema será calcular U0.
porque ahí entran las resistencias, ¿no? Esto es para tener la idea qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues calcular de entrada, lo más difícil es calcular este coeficiente U para poder calcular esa área de transferencia total. Entonces, por esa razón, yo aquí ya tengo Q y también necesitaba saber cuánto tolueno requiero. Eso lo vamos a estar usando, por supuesto, necesitamos calcular los Reynolds. Y para el número de Reynolds necesitamos saber cuánto estoy metiendo de flujo, ¿no? Para saber esos Reynolds en ambos, tanto en el ánulo como tanto en el ánulo, que es el espacio que queda entre los dos tubos, y tanto dentro del tubo, ¿no? Dentro del tubo y en el ánulo. Aquí muchas imágenes. Bueno, aquí se puede ver, ¿no? Un tubo adentro. Está bien chiquito. El tubo interior, luego la pared del tubo interior y luego este espacio como anillo que queda es donde va el otro fluido, ¿no? Es entre los dos tubos. Y luego aquí viene el espesor del tubo exterior, ¿no? Aquí es tubo interior, tubo exterior. Y la transferencia va a ser en esta pared del tubo interior, ¿no? La transferencia, la transferencia de calor. Voy a ver cuánto va de tiempo la clase. 41 fue. Entonces, ya tenemos Q. Ahora, como comentábamos, pues requerimos Q, ¿no? O sea, básicamente, ahorita lo que andamos buscando es el área, ¿no? El área. Entonces, Q es igual a U por el área, por la diferencia de temperatura ml de T. Entonces, ya tenemos Q. Vamos a calcular ml de T, el punto 2. Y luego vamos a pasar a calcular U. ¿Ok? Ya teniendo eso, ahora sí ya puedo calcular el área total de transferencia que yo requiero. A partir de esa área yo ya puedo saber el número de tubos porque sé cuánta área me va a dar cada tubo. Divido esa área total entre el área por tubo, me da el número de tubos. Y luego para el número de horquillas, yo sé que requiero 2 tubos por cada horquilla. Y así vamos a obtener el número de horquillas, que es lo que nos pide. Entonces ya vimos, ya tenemos este Q. Ahora vamos con esta MLDT. Y bueno, pues aquí les comentaba que no importa por donde yo meta, para el MLDT, por donde yo meta el fluido caliente, el fluido frío, si lo meta yo por el ánulo o por el tubo interno, no importa. Entonces de aquí yo puedo calcular que este es mi punto 1 y este es mi punto 2. Entonces nada más la diferencia entre estos dos menos la diferencia entre estos dos, entre el logaritmo de la diferencia de estos dos, entre estos dos, me va a dar la MLDT. O sea, este delta T2, que le estoy llamando acá, que es 100 menos 80, ¿no? Aquí está. Que es lo que decíamos, la diferencia de estos dos, del punto 2, 100 menos 80, este es delta T2 y delta T1 es 160, es 160 menos 120. Ya está, ¿no? 100 menos 80 y delta T1, 160 menos 120. A 20 y 40 y después nada más es 20 menos 40 entre el logaritmo de ese mismo 20 entre el 40. Y da 28.85. Todo esto está en Fahrenheit. Aquí se van los Fahrenheit, pero esta diferencia está en Fahrenheit. Entonces esta media me da en Fahrenheit. Entonces ya está. Ahora vamos a calcular las áreas de flujo, las requerimos. Aquí es algo importante, las áreas de flujo no son las mismas que las de transferencia. La de transferencia es cuando yo tengo un tubo y toda esta parte del tubo, ¿verdad? Toda esta parte, ahí hay transferencia. Y el área de flujo es esta de acá, ¿no? O sea, esta de acá
pero voy a tener dos áreas. Por ahí va a fluir, es un área de flujo del fluido interno, pero voy a tener esta otra área de flujo que es en el ánulo. ¿Cómo calculo esta área de flujo en el ánulo? Antes de eso, vamos a definir la nomenclatura. Yo le estoy llamando de este tubo interno, DI a diámetro interno. Luego de este tubo interno le estoy llamando DO a diámetro externo del tubo interno. Y el diámetro interno del tubo exterior le llamo nada más D. Y ya el diámetro externo del tubo externo no lo vamos a utilizar para cálculos, por lo tanto, pues no le pongo ningún nombre, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? DI es el diámetro interior del tubo interior, DO es el diámetro exterior del tubo interior y D es el diámetro interior del tubo exterior. Entonces de aquí nos dice que de la tabla 11, página 949, esto también puede ser de sus tablas que usaban allá en flujo de fluidos, pero yo creo que para hacer más, yo creo que para hacer más, más prácticos, pues ya nos vamos directamente a la que nos da aquí. Ay, joder, no veo la página, la 36. Por aquí, ¿no? 949 decía, es esta, ¿no? 948 y 949 son, ¿no? Aquí nos dan, de entrada nos dicen que es nos daban que el tubo interior era un diámetro nominal, cédula 40 de 1 1/4, ¿no? Entonces, vamos ahí, buscamos 1 1/4. Aquí está. 1 1/4. Y 1 1/4. Y aquí leemos el diámetro exterior en pulgadas, 1,66. Y como es cédula 40, el diámetro interior es 1,38. Esto está en pulgadas, ¿no? 1,66 y 1,38. Que es lo que tenemos aquí. El diámetro interior es 1,38 y 1,66 el diámetro exterior, ¿no? Y para el diámetro, y para el tubo exterior, me dicen que es de 2 pulgadas. Esto ya habíamos comentado que es de dato. El problema le llamamos D y nada más requerimos el diámetro interior. Esta D es el diámetro interior. También es cédula 40, casi siempre entramos cédula 40, ¿no? Entonces, para 2 pulgadas, el diámetro interior es 2,067 para cédula 40. Acuérdense que no importa la cédula, el diámetro exterior no cambia, pero el que cambia es el diámetro interior. Por ejemplo, aquí para diámetro 40 es 2,067 y para 80 es 1,939, ¿no? Entonces, lo que va cambiando es el diámetro interior. Entonces, 2,067 el diámetro interior del tubo exterior, que es el que requerimos, ¿no? Entonces, 2,067, aquí está. Y entonces vamos a calcular esta área del ánulo de este anillo de flujo. Es fácil porque voy a tener toda esta área es pi sobre 4 diámetro cuadrado o pi por radio cuadrado. Se acostumbra más usar el diámetro aquí. Entonces pi sobre 4 diámetro cuadrado me daría toda esta área, pero yo le tengo que restar esta área de este tubo, pero de la parte exterior, ¿no? Entonces pi sobre 4 do al cuadrado. Para que me quede nada más este anillo, ¿no? O sea, yo de toda esta área que es pi sobre 4 diámetro cuadrado, yo voy a calcular ahora esta área externa, esta de por acá, pi sobre 4 de o al cuadrado. Y a toda el área, yo le resto esta área. Se la resto acá. Y otra forma de ponerlo aquí es factorizando el pi sobre 4. Entonces factorizo pi sobre 4 y queda d al cuadrado menos d o al cuadrado. Entonces pi sobre 4, el diámetro interior del tubo exterior, 2,67 al cuadrado, menos el diámetro exterior del tubo interior, 1,67 al cuadrado. Y esto está en pulgadas cuadradas.
esta diferencia por pi entre 4 me da 1.1913 pulgadas cuadradas. Entre un pie tiene 12 pulgadas, entonces un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas, y esto ya es en pie cuadrados. Entonces al área del ángulo lo estoy llamando A, una minúscula pero grandota y una minúscula que significa ángulo. Y ya para terminar esta clase, el área de flujo del tubo interior pues, simplemente es utilizando el diámetro interior, ¿no? Entonces, eso está muy fácil porque nada más es esta área de acá, de aquí adentro, ¿no? De aquí adentro. Y eso es utilizando este diámetro interior, ¿no? Pi sobre 4 diámetro, que es como que las áreas que siempre utilizamos, ¿no? Entonces, pi sobre 4 diámetro interno al cuadrado. Pi sobre 4 diámetro interno es 1,38 al cuadrado pulgadas cuadradas, me da 1.4559 igual a 0.01038 pi cuadrados. ¿Qué podemos ver? Que es mayor el área que hay dentro del tubo que el área que hay en el ángulo para que pase un flujo. Entonces, una opción para colocar los fluidos. Ojo, hasta ahorita calculamos hasta la temperatura media logarítmica y no hemos, como no depende de por dónde metamos los fluidos, hasta ahorita no hemos colocado los fluidos, todavía no decidimos por dónde vamos a meter el fluido frío y por dónde el fluido caliente, ¿no? Entonces vamos a definir colocación de los fluidos. Dice, en este caso, como los fluidos son semejantes en suciedad, dice, ambos tienen el mismo factor de ensuciamiento y en viscosidad y densidad se asignará la colocación de los fluidos por el área de flujo. Ojo, es muy común que si tengo un fluido muy corrosivo, muy sucio, etcétera, siempre lo meto por dentro del tubo. ¿Por qué? Porque si es muy corrosivo y lo meto por dentro del tubo, nada más me va a corroer el tubo interior. Pero si lo meto por fuera, me va a ensuciar o me va a corroer tanto en la parte externa del tubo interior como la parte interna del tubo exterior, ¿no? O sea, me corroe doble, ¿no? O me ensucia doble si es muy sucio el fluido, etcétera. Entonces, comúnmente, si son fluidos que me dan este tipo de problemas de corrosión, etcétera, se prefiere meter por el tubo interno, ¿ok? En este caso, los fluidos tienen el mismo factor de ensuciamiento, son benceno y tolueno, pues no son corrosivos, no son ácidos, son muy, muy, muy parecidos. Por lo tanto, la opción, nos vamos a una de las últimas opciones que es colocarlos por el área de flujo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el flujo mayor lo voy a meter por donde haya una área mayor para tratar de minimizar la caída de presión. Porque ya vimos que tenemos un parámetro que tenemos que cumplir que las caídas de presión sean máximo de 10 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces ya sabemos, si yo meto, entre más fluido meta yo por un diámetro más pequeño, y si meto ese flujo por el diámetro pequeño, pues para que vaya ese flujo, debe de correr más rápido, a mayor velocidad y habrá mayor fricción. O sea, habrá a mayor caída de presión, ¿no? Entonces, ojo, aquí el área A del ánulo y el AP. P le ponen en inglés por pipe, ¿no? Que significa tubería, AP, del tubo. Y ya está. Entonces, es lo que nos dice aquí. Dice, el flujo mayor por el área mayor. En este caso, el área mayor es el tubo interior. Ya lo habíamos comentado. Y el flujo mayor del fluido es el del fluido frío. Por lo que se asignará el fluido frío por el tubo interior y el fluido caliente por el ánulo, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto acá. Nos daban el fluido frío, nos dan de 9820. Y el fluido caliente lo calculamos desde 1323. O sea, el fluido frío tiene mayor flujo, ¿no? Son más libras por hora, ¿no? Que van a entrar. Y esto lo voy a meter por el área mayor de flujo. Y el área mayor aquí vimos que era dentro del tubo pipe, ¿no? Dentro del tubo esta es mayor que en el ánulo. Entonces vamos a meter ese fluido frío que es mayor
que son 9820 por dentro del tubo. Aquí ya lo dibujo por dentro del tubo y por fuera, por el ánulo, dibujo el fluido caliente. Ya con sus flujos, aquí vemos que tiene un flujo menor y ya sabemos que el área aquí en el ánulo es menor y con sus temperaturas. Y aquí ya está dibujado como ya yo quiero meter los fluidos. ¿Y qué más? Entonces, ojo, no quiere decir que la primera opción sea meter los fluidos por área de flujo, ¿no? Las opciones antes son si son corrosivos, si son sucios, si son viscosos. Siempre el fluido que me dé problemas lo meto por dentro del tubo y el que me dé menos problemas lo meto por afuera, ¿no? Por afuera, por el ángulo. Entonces, ya vamos hasta ahí. Si vemos aquí en mi scroll, aquí del documento, todavía no llegamos a la mitad del documento, pero ya le avanzamos. Esta es la clase 2 de esta semana y tendríamos otras dos. Yo espero que en las otras dos terminemos mínimo este problema. Yo creo que son tantos problemas que vamos a ver, son problemas típicos que nos dan mucha idea, ¿no? Entonces, yo espero que este problema lo veamos en esta semana. El siguiente problema va a ser ya considerando si tuviéramos fluidos ya viscosos, con que cambian la viscosidad con la temperatura y que sí tenemos que tomar en cuenta esto de acá. Es un poco engorroso, pero pero varias de las cosas que estamos viendo pues ya son las mismas, ya nos vamos más rápido, ¿no? Entonces, por lo pronto lo voy a dejar aquí. Básicamente ahorita sí me estoy llevando ya casi una hora en cada clase. Nada más, bueno, voy a ver, voy a mencionar el punto 5, dice velocidad de masa. La velocidad de masa es simplemente el flujo másico entre el área, pero también una forma de calcularlo es la densidad por la velocidad. Por ejemplo, la densidad está en libra masa por pie cúbico y la velocidad en pies por segundo. Esto me va a dar libra entre pie cuadrado segundo, entre área, ¿no? Que es lo mismo que tenemos aquí. Libra por hora pie cuadrado. Bueno, aquí está en hora, ¿no? Si en lugar de la densidad, perdón, si en lugar de la velocidad estuvieran segundos, en pies por segundos, la podríamos pasar a pies por hora, ¿no? Y la puse en pies por segundos, como que es clásica, pero puede ser por hora. Y ya esto me da las unidades de abajo. O sea, es otra forma en que pueden calcular la velocidad de masa densidad por velocidad, pero en nuestro caso, la forma más práctica, porque ya tenemos el flujo másico, es dividirlo entre el área de flujo. Entonces en el ánulo simplemente es el flujo másico que en el ánulo va el fluido caliente, que es de 6.323.484 libras por hora, entre el área de flujo. Ojo, aquí es el área de flujo en el ánulo, 0.00827 y me da este valor 764.629.262 libras hora pie cuadrado. Aquí utiliza mucho esta velocidad de masa. Y en el tubo interior es lo mismo, el flujo que va adentro del fluido interior, ya vimos que estamos metiendo el benceno, 9.820 libras por hora, entre el área del tubo interior, que es el 0.01038 pies cuadrados. Y me da este valor, libras hora pie cuadrado. Este lo vamos a usar para para el Reynolds, porque Reynolds, recordar que es densidad, velocidad, diámetro, entre viscosidad. Pero ya vimos que densidad por velocidad es ese G que estoy llamando G, esa velocidad de masa, ¿no? Parece P, pero es una D, ¿no? Por el diámetro, entre viscosidad. Por supuesto, este diámetro será el diámetro exterior para el caso del ánulo y el diámetro interior en el caso del tubo interno, ¿no? Entonces, en el tubo interior estaríamos metiendo GP y diámetro interior para calcular Reynolds. Y en el caso del ánulo, pues ojo aquí, ¿qué diámetro vamos a meter?
Y eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Entonces, vamos a usar G en lugar de densidad por velocidad para Reynolds. Aquí está. Número de Reynolds en el ánulo es diámetro por G. Aquí metemos G, que es densidad por velocidad, que es lo que usamos comúnmente Reynolds, entre viscosidad. Y lo que les decía, bueno, en el ánulo, ¿qué diámetro vamos a usar? En el tubo interior, pues ya sabemos que usamos el diámetro interior, pero no podremos decir que vamos a usar el diámetro exterior para calcular el Reynolds del tubo exterior, porque el Reynolds se va haciendo debido a que el roce, ¿no? Aquí el roce del fluido que va rozando en el tubo interior, está bien definido que es el tubo interior, pero en el ánulo, aquí el roce va a ser tanto tanto en el tubo exterior, en la parte interna, como en el tubo interior, pero el roce. O sea, en el caso de la transferencia de calor, básicamente la transferencia es en esta parte. No tiene nada que ver el tubo exterior, ¿no? En la parte de transmisión de calor, nada más el tubo interior. Entonces, vamos a ver un poquito un repaso que probablemente vieron algo de eso debieron de ver en flujo de fluidos, lo que es perímetro húmedo o mojado, ¿no? Entonces, bueno, ya avanzamos. Entonces, sin querer queriendo, ya vimos lo que es la velocidad de masa G, ¿no? G, que es densidad por velocidad, que se utiliza mucho en Reynolds, ¿no? En Reynolds es igual a densidad por velocidad por diámetro entre viscosidad. Pero en lugar de calcularlo así, nosotros estamos calculando como flujo másico entre el área de flujo, ¿no? Es lo mismo que esto. Para usarlo ahí en Reynolds. Hasta ahí nos quedamos. Y bueno, pues ahora vamos a calcular número de Reynolds. ¿Para qué necesitamos número de Reynolds? Pues siempre ya sabemos, ¿no? Número de Reynolds, pues va de ley para calcular coeficiente convectivo o los coeficientes convectivos H, ¿no? Que son función del número de Reynolds y del Prandtl, ¿no? Entonces requerimos el número de Reynolds. Ojo, entonces ahorita como que lo que vamos haciendo es buscando las H's, HI y H fuera, para calcular resistencias y poder calcular esta U. ¿Se acuerdan que requerimos ya la U? Para calcular esta A0, que es lo que requerimos, y MLDT, también la requerimos, ya la calculamos, y este Q ya lo calculamos. Ya tenemos ya tenemos este. Ahora vamos tras y por eso vamos a calcular Reynolds porque requerimos estas H. Para eso tendríamos ya que tener bien definido por dónde vamos a meter los flujos. Para la MLDT no, pero para esta sí. Y ya definimos que metemos el fluido frío por dentro del tubo y el fluido caliente por fuera, ¿no? Por el ánulo. Y ya que tenemos eso, ahora vamos a calcular UO, pero esta UO depende de los HC, de estas resistencias, ¿no? Y para esto requerimos Reynolds, ¿no? Estas son funciones de Reynolds y de Prandtl, ya vimos principalmente. Entonces vamos sobre ese caminito para no perdernos, ¿no? Entonces ahora sí,